Perdóname, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque yo no soy nada, Señor. Pero tú me tienes aquí, Señor, alabándote y adorándote, Señor. Así que te doy la gloria a ti, Señor mío. Santo eres, Señor. Pedimos al Señor que siga ayudándonos con este ministerio que Él nos puso, Señor. A veces fallamos, a veces caemos, a veces perdemos la fe y la esperanza. Pero Él es el único que nos puede ayudar a seguir adelante. Esto no se oye. Así que te doy la gloria, Señor, a ti. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial, que puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Háblanos a través de la palabra, Señor. En lo que hayas puesto en el corazón de Miguel Ángel, Señor. Para que a través de su boca, Señor, nos hables tú, Padre. Te adoramos, te alabamos, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. Confiamos en ti, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. En tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
damos las gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre. Santo eres. Gloria al Señor. Un domingo más, no. Quizás el domingo más importante para la vida de los cristianos es cuando recordamos el motivo de nuestra existencia, y creo que esta es la palabra que el Señor va a traer a nuestras vidas en esta tarde. Lo creo firmemente, no solamente para mi vida, sino para todas las personas que lo están escuchando. Y el mensaje de hoy se titula Domingo de Resurrección. Porque, hermano, créeme lo que te voy a decir en esta tarde. Esta palabra es para ti, ¿vale? El Señor sabe los procesos que has pasado durante toda la semana, pero te aseguro que sean los que sean, esta palabra que el Señor trae para tu vida no es para otro, es para ti que la estás escuchando. ¿Por qué? Porque probablemente en tu corazón ha venido la duda de decir, madre mía de mi vida, pero ¿qué es esto del cristianismo? ¿En qué jaleo es el que se ha metido esta gente? ¿En qué jaleo en el que me he metido yo mismo? A ver si esto va a ser un rollo. O esto muchas veces, el Señor trae un llamamiento a mi vida, pero parece que cuando no estoy viendo el cumplimiento de esa promesa que hay en mi vida, a lo mejor es que esto es una cosa que es de mi cabeza. Y en verdad Dios pues no está aquí, ¿verdad? Porque es muy bonito, como estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Cuando el Señor llegó a Jerusalén y todo el mundo le decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le estaban recibiendo con las palmas, ¿verdad? Pero ha pasado apenas una semana del siguiente mensaje y los mismos que le estaban diciendo Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Lo mismo que nosotros muchas veces decimos, Señor, te alabo, te glorifico y exalto tu nombre y te voy a entregar mi vida y yo te voy a servir. Y apenas una semana después ya está pasando por la cabeza tuya, a ver si es que esto es rollo, madre mía de mi vida, a ver si es que es mi carne la que está haciendo esto no puede ser verdad. Y no solamente me refiero también a los creyentes, sino a muchas de las personas que dan motivos para lo que ellos consideran que es su ateísmo. Es decir, que la mayoría de las personas, una de las frases más comunes que nosotros oímos es, por ejemplo, que la gente dice, mira, yo no sé si hay vida después de la muerte porque nadie ha vuelto nunca para contarlo, ¿verdad? Esa es una de las frases más comunes que hay. Y este problema se manifestó incluso desde los primeros tiempos de la Iglesia, porque evidentemente hoy vamos a hablar acerca del Domingo de Resurrección, pero le voy a pedir a Vanessa que busque un texto en la Palabra de Dios que están más enfocados a unas palabras que tuvo que traer el Señor a través del apóstol Pablo a la Iglesia primitiva en Corinto, acerca de esas dudas que muchas veces se manifiestan en la vida del creyente. Entonces le voy a pedir a Vanessa que busque en Primera de Corintios, y nos vamos a ir Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer a partir del verso 12, ¿vale? Primera de Corintios capítulo 15 a partir del verso 12. Fijaos lo que dice el Señor a través del apóstol, ¿vale? Dice, pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Es decir, este texto estaba enfocado, sabéis que había dos sectas principales dentro del judaísmo en la época de la iglesia primitiva, ¿verdad? Estaba el grupo de los fariseos y estaba el grupo de los saduceos. Entonces, había grupos dentro del judaísmo que ellos predicaban que no había resurrección. Entonces, cuando llegaban al cristianismo, pues querían seguir con esa enseñanza. Estamos hoy, 2025 años después, y todavía hay personas que están empeñadas en llevar las costumbres religiosas de la época a nuestros propios días, incluso a los creyentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos un firme fundamento en la palabra del Señor y una convicción del Espíritu Santo acerca de la resurrección, ese es el motivo principal de nuestra fe. Entonces el apóstol le estaba diciendo a los creyentes que había en la iglesia en Corinto, ¿cómo es posible que alguno de vosotros seáis capaces de estar diciendo que no hay resurrección de los muertos? Entonces, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué estamos nosotros aquí sirviendo al Señor en la iglesia? Si, como dicen muchos,
Si el Señor o no lo mataron en la cruz, o el Señor no llegó a morir, o el Señor se salvó, o el Señor murió, pero no resucitó, ¿para qué es mi fe? Si Jesús vino precisamente para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y morir en puesto de nosotros. Pero lo más importante de eso es que resucitó. ¿Qué es lo que ocurre? Que suena tan fantasioso que yo he escuchado a mucha gente que cuando le habla acerca de la fe, te dicen que esto es como un cuento de hadas, que es como una novela que nosotros, pues en fin, no lo hemos creído, ¿vale? Y es por eso que la mayoría de la gente piensa que nuestras creencias es solamente un sistema de creencias inventado para tener una esperanza cuando nos vamos a morir, ¿verdad? Porque a la gente le da mucho miedo cuando llega al final de su vida, pues pensar que no puede existir un más allá, que aquí todo se termina. Entonces ellos consideran que el cristianismo, pues ya te digo, es un sistema de creencias que el mismo hombre ha desarrollado pues para tener una salida acerca de su fe. De ahí la famosa frase que mucha gente dice, bueno, pues yo cuando me muera que me entierren, ya está. Pero si os dais cuenta, fíjate cuán profundo puede llegar a ser esto a tu vida si, por ejemplo, tú te encuentras ahora mismo congregándote en una iglesia o sirviendo al Señor, pero te falta la fe. Y te sientes como que lo que tú estás haciendo es vano, que no tiene sentido. Pues todo lo que tú estás haciendo, llamado por el Señor, todo el llamamiento que el Espíritu Santo trae a tu vida, está basado en una tremenda realidad que se escapa a cualquier tipo de razonamiento humano, y es que Jesús resucitó. Por eso cuando nosotros anunciamos a todo el mundo que Jesús resucitó de los muertos, pues la gente intenta desde el principio que eso no sea real, ¿entiendes? Mirad, cuando la tumba fue removida la piedra y la tumba estaba vacía, los soldados que estaban custodiando la tumba, en aquella época ellos eran responsables de lo que estaban guardando. Es decir, que si alguien robaba el cuerpo que ellos estaban custodiando, podrían ser no solamente que estarían suspendidos o sancionados de empleo y sueldo, sino que se jugaban su propia vida. A los mismos soldados los podían haber matado por perder el cuerpo. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que cuando la gente del templo llamó a los soldados, en lugar de castigarlos porque el cuerpo había desaparecido, fue la primera vez que los premiaron. Es decir, que les dieron dinero para que ellos mismos dijesen que el cuerpo había sido robado. Daos cuenta que ya desde el primer momento, desde la propia resurrección de Cristo, el enemigo siempre va a intentar negarla. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de los muertos y si Cristo no ha resucitado, entonces, como dice la palabra del Señor, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿De qué te vale que tú sirvas al Señor en la iglesia y estás, en vez de estar los domingos por ahí dando una huertecica o estás haciendo tus cosas, estás predicando la palabra de Dios? Si el Señor no ha resucitado, vaya manera de perder tu vida, ¿no? Y en muchas ocasiones nos guiamos por los ojos naturales, por lo que nosotros estamos mirando, y esa es la excusa que nosotros ponemos para abandonarnos a la fe. Pero vamos a hablar acerca de esta realidad innegable como es la resurrección del Señor. Le voy a pedir a Vanessa, por favor, que busque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y vamos a leer a partir del verso 1. Lucas 24, a partir del verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Si queréis saber un detalle muy interesante, tenéis que tener en cuenta que las especias aromáticas que estaban preparando, 33 años antes ya estaban compradas. ¿Vosotros acordáis de la historia de los Reyes Magos? Que dice que los Reyes Magos que le trajeron, ¿manes? Oro. El oro, pues obviamente se sabe por lo que es, ¿verdad? El oro es para que tuviera dinero, para que pudiese hacer su vida, ¿verdad? El incienso, pues siempre está asociado a adoración, ¿verdad? Al estarlo reconociendo que era Dios, pues traía incienso. ¿Y para qué sirve la mirra? La mirra servía para ungir a los muertos. Es decir, que desde el primer momento, desde el primer día que el Señor llegó a nuestro mundo, Él ya venía con una misión preparada, que era morir por ti y por mí. Pero si muere y no ocurre nada más,
o bueno, ha sido sepultado y cuando yo muera, pues también se termina mi vida. Hay millones de personas en este mundo que creen que la vida se acaba. E incluso cuando a la gente se le habla del infierno, dicen que Dios no puede ser tan malo que vaya a tener a la alma ardiendo por la eternidad en el infierno. Por eso se inventan doctrinas de que, bueno, esto es temporal, va a ser por un poco de tiempo. Es decir, que siempre intentamos, con nuestra mente de razón, intentar combatir la evidencia de nuestra fe y de una revelación que ha sido dada por el mismo Dios. Entonces dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo tuve la oportunidad con Vanessa de entrar en esa misma cueva, y es sorprendente, ¿verdad?, que te pegue una panzada para viajar el mundo entero sabiendo que lo que te va a encontrar es una tumba vacía. Única vez en la historia. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, fijaos en esta palabra, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántas veces necesitamos nosotros en nuestra propia vida hacernos esta misma pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos llena de poder, nos llena de dominio, nos da una razón para vivir, pero nosotros, en lugar de hacer caso al llamamiento que Dios tiene en nuestra vida, desviamos nuestra mirada. Y aquí estábamos viendo cómo María y los que iban con ella estaban buscando entre los muertos, le tuvo que revelar el Señor a través de estos varones. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué muchas veces nosotros como creyentes, aún habiendo entendido el maravilloso milagro de la resurrección, de que tenemos vida eterna, que nuestra vida aquí en este mundo es temporal y que debemos aprovecharla exclusivamente en hacer la voluntad de Dios, desviamos nuestra mirada y nos vamos a nuestros propios deleites, a nuestros propios gustos, a nuestras propias ilusiones, ¿verdad? Por tener una casa más bonita, por tener un coche más bonito, por comprarte cosas, por tener estabilidad económica, por disfrutar de la vida. Y buscamos entre los muertos al que vive. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que en este mundo acumula riquezas y de esas riquezas se corrompen y se llenan de orín. Pero el que se hace la riqueza en el cielo es el que es sabio. Sin embargo, vemos como cada día, me toca a mí verlo, la gente prefiere seguir con sus deleites y con sus cosas en lugar de servir a los caminos del Señor. Pero en este caso en concreto estaban hablando de personas que estaban viviendo directamente durante toda la vida con el Señor, ¿no? Y también en exclusiva durante estos 3 años de ministerio. Y le decían estos varones, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor nunca ocultó sus planes a sus discípulos, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, es decir, si no existe la resurrección, de nada sirve todo lo que el Señor vino a hacer aquí en este mundo. Porque la gente, tú le preguntas, bueno, ¿qué opinas tú de Jesucristo? Y Jesucristo dicen, pues fue un hombre muy bueno, que hacía milagros y que traía enseñanza y que lo mataron porque tenía una enseñanzas que se consideraban que eran rebeldes para la política y para la religión de esa época. Entonces algunos dicen que Jesucristo fue el primer comunista, otros dicen que era el primer hippie que hubo, otros decían que era un adelantado a su tiempo. Pero Jesús es Dios hecho carne que vino a morir en propiciación por nuestros pecados. Y por eso Él nunca ocultó cuál era el verdadero plan. Muchas veces sí estaban cegados los ojos de los que escuchaban este mensaje, pero Él nunca lo ocultó. Y le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabéis por qué al tercer día y no al quinto día? ¿O al segundo día o al noveno día? Por una razón muy sencilla. En aquella cultura
tenían la esperanza hasta que una persona hasta el tercer día se podía volver a levantar, bien por un estado como es catalexia, ¿no? Se llama. Pero el caso es que él tenía que demostrar no solamente eso, que estaba totalmente muerto, sino que volvía a la vida de la muerte. Por eso decía que era necesario que resucitase al tercer día. Entonces, en ese momento, cuando los varones le dijeron estas palabras, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Sabéis que ya faltaba ahí uno de ellos, ¿verdad? El que había puesto precisamente su mirada en las cosas de este mundo. Entonces, ¿por qué muchas veces los cristianos se desaniman, se apartan de los caminos del Señor, dejan de servirle, se agobian y quieren hacer las cosas de Dios, pero conforme a sus propias fuerzas, en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Como vemos en otros textos de la palabra del Señor, cuando dice, tengo en contra de vosotros que habéis perdido el primer amor. Es decir, nosotros al principio cuando estábamos sirviendo al Señor no nos importaba nada. Si había medios, si no había medios, si había tiempo, si no había tiempo, nosotros le entregábamos al Señor nuestra vida y le servíamos. Pero con el pasar del tiempo nos vamos enfriando y empezamos a entrar en una rutina. Daos cuenta que aquí ya llevaban 3 años de ministerio público del Señor Jesús los discípulos. Y es curioso que cuando llegó ese primer día de la semana, los que iban a ungir el cuerpo del Señor, ninguno de los 11 estaba allí. ¿Sabéis dónde estaban los 11, no? Estaban escondidos. De hecho, cuando tomaron preso a nuestro Señor, ya se empezaron a disolver y a alejarse de Él. Solamente 1 hora antes de que Él fuese tomado preso, estando en el cenáculo, el Señor advertía a Pedro y le decía, esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y decía Pedro, no, hombre, que me quiten a mí la vida, que si te pasa a ti algo, yo me pongo primero. Es decir, que en este momento de la resurrección, el momento que considero que es el momento histórico más importante de la humanidad, los discípulos que estaban junto a Jesús no estaban allí y estaban las mujeres. Pero aún estando las mujeres lo único que demostraron es que tenían más valor, más valentía que los hombres. Pero aún así ellas no eran capaces de asimilar que Jesucristo había resucitado. Y eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es decir, no solamente estaban acobardados, sino que cuando vinieron estas mujeres y les dieron con la realidad en las narices, todavía no se lo creían. ¿Cuántas veces te puede pasar a ti que a lo mejor estás sirviendo al Señor y viene el desánimo a tu vida? Y viene la frustración, y viene la tristeza, o las cosas quizás no salen como tú quisieras que salieran. O sobre todo, como nos suele pasar a las personas, que tenemos una tendencia natural a compararnos con los demás. Entonces nosotros queremos que nos vaya como le va a fulanico. O por lo menos que nos vaya mejor que le va a fulanico, ¿verdad? Entonces, daos cuenta de que esto no se trata de nosotros, esto se trata del cumplimiento del propósito y del cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor decía, es necesario. Donde el Señor te tiene ahora mismo, es necesario que pases por ahí. Él tiene un proceso para tu vida, Él tiene que formar tu carácter, Él tiene que formar tu corazón. Pero en ningún momento el Señor se olvida de su plan. Ni su plan es frustrado. El mismo enemigo pensaba que en la cruz le iba a dar victoria a él. Y se regocijaba cuando los demás lo apedreaban, cuando le escupían, cuando le insultaban. Porque él pensaba que tenía victoria sobre el propio Hijo de Dios. Sin embargo, todo esto era necesario. Todo el proceso por el que tú estás pasando es necesario. Y todo el proceso por el que yo estoy pasando es necesario. Entonces, fijaos lo que hicieron los apóstoles. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Daos cuenta que el mismo Pedro que estaba diciendo 3 días antes, no, que si vienen a por ti me tienen que quitar la vida, que tienen que pasar por lo harto mía, lo había negado. Todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿no? De Pedro llorando, ¿verdad? Arrepentido. Pero aún así, aunque él tenía, digamos, un carácter más echado para adelante que el resto, cuando fue, lo único que le pasó fue, que dice la palabra del Señor, que se fue a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y entonces, en este punto de la historia, es cuando yo quiero hacer un momento de inflexión, ¿vale? Porque cualquier persona que me esté escuchando, que quizá no sea practicante, ¿verdad? O no sea creyente, puede decir, pero hay que ver que este hombre, la panzada habla que se está pegando, Angelico, y lo ilusionado que está, y está contando, claro, la historia de que Jesús resucitó, pero lo está contando leyéndolo en su libro de su religión. Entonces, claro, como ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios y ellos le dan un carácter sagrado a ese libro, pues entonces los pobres discos, pues lo que están haciendo es que ellos se creen que... Vane, por favor, dale al captcha. Ellos se creen que como su libro es real, pues entonces la historia que está aquí en ese libro también es real. Pero eso probablemente de que un hombre que esté muerto durante 3 días vuelva a resucitar, pues probablemente sea una falacia, probablemente sea un cuento, sea un invento, sea algo que realmente pues no ha pasado. Entonces, tú fíjate, los pobreticos, las guerras que hay en el mundo y las persecuciones que hay por el Evangelio por causa de una historieta y un cuento que a ellos pues la han hecho carne en sus corazones. Entonces me gustaría en esta tarde que pudiésemos analizar desde una perspectiva histórica fuera de la palabra del Señor. Por eso te digo que en esta tarde yo le estoy hablando a tu intelecto, pero es el Espíritu Santo el que le va a hablar a tu corazón, acerca de este importantísimo tema de la resurrección. Porque si tú te vas hoy a las calles de aquí de España, verás gente que están haciendo procesiones, están celebrando este domingo de resurrección y ellos no cuestionan en absoluto la resurrección de Cristo porque es un hecho que, digamos, ellos lo aceptan por la fe. Pero ¿quién me diría si te digo que hay una clarísima evidencia acerca de la resurrección de Cristo y para ello no es necesario ni siquiera que nos vayamos a la Biblia, sino que podemos recurrir a la historia? Quizás estas palabras que tú escuchas en esta tarde te puedan hacer reflexionar, porque yo tengo la total certeza de que la palabra de Dios, la Biblia, es el instrumento que el Señor tiene para traer profecía a su pueblo, que es la revelación total y absoluta de la Biblia, que hay inerrancia en la palabra del Señor y que la palabra del Señor es infalible. Pero quizás tú que me estás escuchando, pues no lo creas. O quizás tú que eres creyente, después de que haya pasado un tiempo y por la maldad de este mundo, porque tu corazón se ha enfriado, porque quizás no te sientas como al principio cuando estaba adorando al Señor, pues el desánimo puede que haya llegado a tu vida. Entonces déjame, por favor, que durante unos minutos te refresque tu cabeza y te voy a dar una serie de datos históricos. Y es que hay historiadores que ni siquiera eran cristianos que en el desarrollo de la historia hacen mención a la vida y obra de Jesucristo y a su resurrección. Y te quiero poner algunos ejemplos. Mirad, hay un libro que se llama Antigüedades Judías, que fue escrito por el historiador Flavio Josefo, donde se hace referencia a la vida, obra y resurrección de Cristo. Hay otro libro que se llama Anales, que está escrito por otro historiador que se llama Tácito. Ninguna de estas personas que yo te estoy hablando aparece en la Biblia. Hay otro historiador que se llamaba Plinio el Joven, ¿vale? Allá por el año 96 fue cuando en su libro, en el libro número 10, habla y hace mención acerca de ellos. Él le decía cristianos a los cristianos. Suetonio, hay un libro que él escribió, era un historiador que escribió una enciclopedia que se llamaba en estos libros sobre la vida de los Césares. Pues en el libro quinto de Suetonio se hace referencia a la vida y ministerio de Jesucristo. Luciano, Mara Bar Sapión, Celso, o sea, os estoy dando nombres que no están en la Biblia, pero son evidencias históricas de Jesús. Por eso hay incluso gente que no son creyentes y hacen conferencias acerca del Jesús histórico, porque es innegable su existencia, su vida, su muerte y su resurrección. Pero he querido dejar para lo último
el que desde mi punto de vista es el argumento más convincente, el que marcó mi vida para tener certeza acerca de esta resurrección de Cristo. Y es que si vosotros dais cuenta, durante el desarrollo de esta exposición, hemos estado hablando desde el principio de cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesucristo, los apóstoles no estaban. ¿Y por qué no estaban los apóstoles? Porque estaban escondidos, porque tenían miedo, porque se pensaban que todo lo que habían estado este tiempo haciendo era un rollo y que no servía para nada. Entonces el Señor manda a sus ángeles, manda a sus varones y le dicen a las mujeres que no busquen entre los muertos al que vive, porque Jesús no está ahí y ha resucitado. Y aún así, ¿dónde estaban los apóstoles? Todavía no se lo creían, ¿verdad? Y estaban escondidos, temiendo por su propia vida, no fuera que les pasase a ellos lo mismo que le había sucedido al maestro. Entonces las mujeres van a donde estaban en el escondite los apóstoles y le cuentan lo que ha sucedido. ¿Y qué pasa? Que siguen sin creérselo, porque la palabra del Señor declara que entonces fue Pedro el que fue a asomarse a la tumba. ¿Y dónde estaban los otros 10? Escondidas. Muchas veces nosotros como creyentes vemos la evidencia de cómo el Señor es poderoso, cómo obra, y sobre todo somos conscientes del fruto de la gente que vive engañada por Satanás en este mundo y cómo les va su vida. Y el hecho de nosotros estar resguardados en las manos de Dios y ser librados de este mundo, muchas veces nos insensibiliza, nos hace como un callo en el corazón y nos acostumbramos a estar viviendo en la presencia del Señor, pero no nos damos cuenta de dónde fue el lugar donde el Señor nos sacó. Y no nos damos cuenta de que cada vez que nosotros le servimos, no se trata ni de nuestros talentos, ni de nuestras habilidades, ni de nuestros recursos, sino que se trata de tener obediencia al Señor para que su plan sea efectivo en nuestra vida. ¿Por qué os digo todo esto? Porque a mí me parece que si el Señor no hubiese resucitado, el carácter real que tenían estas personas es lo más natural del mundo. De hecho, cuando se estaba planeando la muerte del Señor, los miembros del Sanedrín, ellos estaban hablando acerca de lo conveniente que era eliminar a Jesucristo, porque sabían que si eliminaban a la cabeza, igual que había sucedido con otras personas que se habían levantado afirmando ser el Mesías o ser rebeldes contra el Imperio Romano, pues ellos sabían que si mataban al cabecilla, pues se disolvía todo el grupo. Y de hecho, esto es lo que había pasado. Una vez que habían crucificado a Jesús, los demás estaban escondidos. Sin embargo, hay algo maravilloso. Vamos a volver al capítulo 24 del Evangelio de Lucas, pero vamos a leer a partir del versículo 36. Mirad lo que dice la palabra del Señor. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, daos cuenta de estas palabras: espantados, atemorizados, asustados, escondidos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Esa palabra te la está diciendo el Señor a ti hoy, a ti que me estás escuchando. Porque tú quizás puedes estar desanimado, puedes estar desanimada, no ves los frutos del trabajo que Dios tiene en tu vida. Te puedes sentir triste, te puedes sentir asustado de cómo este mundo muchas veces intenta comerte. Pero mira qué palabra más bonita te está diciendo Jesucristo a tu corazón en esta tarde. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo:
así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Este versículo nos vamos a parar aquí, porque de la misma manera que el Señor dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba en la Escritura, después de él haber resucitado, Él te dijo a ti una cosa, Vanessa, y me lo dijo a mí y se lo dijo a todas las personas que nos están escuchando. El Señor nos dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sabéis cuál es la promesa de su Padre? El Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Entonces daos cuenta que a partir de ese momento, si nosotros analizamos la historia, a cualquier persona que vosotros le preguntéis cuál fue la muerte y el final de los apóstoles, os quedaréis sorprendidos, porque todos, a excepción del que se suicidó, murieron martirizados. Entonces, si una persona que está asustada, si una persona que está acobardada, si una persona que está escondida, si una persona que está totalmente desanimada, de repente se transforma y es totalmente capaz de digamos, entregar su vida a cambio de ese mensaje, ¿vosotros creéis que es mentira que Jesús resucitó? A los cristianos que fueron, hay más de 500 personas que fueron testigos de esa resurrección. Hemos estado viendo montones de casos históricos que están incluso fuera de la Biblia, mostrando la evidencia de la resurrección de Jesús. Entendemos incluso el significado teológico de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo, siendo judío de judíos, tuvo que combatir esta herejía de los judaizantes y hacerle entender a la gente, en el nombre del Señor, que no hay evangelio si no hay resurrección. Pero si Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra fe es viva y es real. Y todo lo que está pasando por tu mente que te aleje de ese llamamiento de Dios y de ese propósito, pues obviamente solamente viene del que viene a meter miedo, del que viene a meter la duda, el que viene a hurtar, el que viene a robar y el que viene a destruir. Entonces daos cuenta, hermanos, qué maravilloso que no se trata de un cuento de hadas, que se trata de una realidad innegable, que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día, que subió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre y que algún día volverá a por su iglesia. Pero que Él dijo que era necesario que se fuera, porque la historia no se termina ahí. Para los que están celebrando todas estas cosas de idolatría de esta semana, ellos consideran que hoy es el último día de la Semana Santa, que empezó la semana pasada y que ya esto es como el final de la película. Pero la historia continuó, porque el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Y le dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Desde ese día, el Espíritu Santo no deja de venir sobre la vida de cada persona que le abre su corazón al Señor y que hace caso a este Evangelio que el Señor nos mandó de arrepentimiento y de perdón de los pecados. Por lo tanto, hermano mío que me escucha, hermana mía que me está escuchando, abandona esa sensación de miedo. Confía en nuestro Señor porque Él está vivo. Él es real. Su palabra es real. Su promesa es real para tu vida. Y el propósito que el Señor tiene para tu alma, para tu vida, para tu familia, se va a cumplir en su momento. Echa fuera todo el temor. Renueva tus fuerzas como la águila. Y haz pacto en este día para servirle. Me gustaría hacer una oración con todas las personas que están escuchando este mensaje. Te pido que allí donde estés, que aquí en la iglesia cierres tus ojos y hagamos esta oración delante del Señor. Señor Jesús, muchas gracias te da mi vida, Padre, por el milagro tremendo de la resurrección, Jesús. Gracias porque en tu resurrección es que nosotros tenemos esperanza de una vida eterna, Señor. Gracias a tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Padre, es que ahora somos aptos para poder ser llamados hijos de Dios. No por nuestros méritos que solamente nos llevan hacia lo malo, Señor.
Te queremos pedir perdón, bendito Dios, por todas aquellas veces que dudamos, igual que los apóstoles, Señor, cuando tú estabas aquí. Muchas veces nuestra vida se llena de miedo, de temor y de desánimo, Padre. Pero tenemos la esperanza de que tú resucitaste, Jesús, que tú mandaste tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, que hemos podido sentir muchas veces tu presencia en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a no desviarnos del camino, Señor, y que hasta que llegue el último día, Señor, podamos ser dignos de ser llamados hijos tuyos, Padre, y de realizar, Padre, la misión que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Bendice a todo y cada una de las personas que nos están escuchando. Señor, trae sanidad a los cuerpos, Padre. Muéstrate con tu Espíritu Santo para que vean que tú eres un Dios real, Señor, y que tu Evangelio sea predicado hasta el último confín de la tierra. Muchas gracias te da mi vida, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te prospere en todos tus caminos hasta que volvamos a vernos la semana próxima. Que el Señor te bendiga.